este tema. Ahora, de tu objetivo simplemente será pues acordarte los puntos más importantes respectivos de este tema sin llegarte a complicar tanto la vida, que tampoco pues yo creo que sea para mucho en sí. Vamos a tener que revisar aquí algunas cositas también importantes por si acaso, pero claro, eso lo haremos pues paulatinamente, ¿no? Según cómo se vayan dando las cosas y si es que tendremos que buscar algún dato en el internet, pues lo haremos rápidamente para saldar alguna duda, porque no hay muchas imágenes en este capítulo que sí es clínico, ¿verdad? Así que vamos, enfermedades por arbovirus. Dengue, Zika y chikungunya. Por lo menos trataremos de cargarnos el dengue en esta sesión. A ver, dengue. ¿Qué es el dengue? Para empezar, ya vamos marcando cosas importantes. Es una enfermedad viral de un carácter, pregunta de examen del año pasado, endémico epidémico, transmitida por mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. Actualmente es la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de mortalidad y obviamente afectación económica. Cuidado, partimos con datos muy importantes. Tiene diversas formas clínicas, desde una fiebre indiferenciada, que es más frecuente en los niños, y fiebre con dolor de cabeza, a gran malestar general, dolores osteomioarticulares, o sea que te duelen los huesos, los músculos, las articulaciones, y algún tipo claro de sangrado, hasta a veces formas graves, habiendo comenzado con anterior, pues prácticamente presenta el paciente shock o shock hipovolémico, con grandes hemorragias en el aparato digestivo y en otras localizaciones. Entonces, oye, ¿te vas a acordar de todo esto? Pues no, pero simplemente ya vete teniendo en cuenta una idea clave. El dengue tiene diversas formas clínicas. En diferentes pacientes varía su clínica, sus síntomas, desde leves hasta graves. Pero claro, ahí tú ya vas denotando algo que caracteriza al dengue. Y es justamente esto, ¿verdad? Y que claro, las causas de muerte principalmente serán esto, ¿verdad? En los pacientes. Claro, tú dices dengue, sangrado, y ya está. El dengue es capaz de expresarse también mediante las llamadas formas atípicas, preguntado en una convocatoria anterior al de, bueno, esta fue de 2021. Claro, que son relativamente infrecuentes y que resultan de la afectación particularmente intensa de un órgano o de un sistema, es decir, encefalopatía por dengue, digamos, o sea, solo al encéfalo, miocardiopatía por dengue, solo al miocardio del corazón, hepatopatía y así, ¿no? O sea, más localizado y claro, es más atípico, es decir, muy rarito de ver esto, pero por haber hay, pero recuerda, es infrecuente. Bueno, epidemiología. Es un problema creciente para la salud pública mundial, debido a que tiene muchos factores. Por ejemplo, el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas, de ocurrencia lastimosamente rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable, que obviamente obliga a que la gente almacene agua en recipientes caseros y que por lo general los deja descubiertos al aire libre, ¿no? Claro, la inadecuada recolección de residuos, la basura, y la gran producción de recipientes descartables que sirven obviamente como qué, como criaderos de los mosquitos, que es ahí donde les gusta vivir, en el agua detenida, que nosotros le decimos, ¿no? Los lugares donde no está corriendo, ahí es donde viven. Y a esto pues se suma obviamente el aumento de viajes e inmigraciones, las fallas de control en los vectores y una falta de una, ojo, no hay una vacuna eficaz para prevenir esta enfermedad. El dengue constituye una de las principales arbovirosis humanas, transmitidas por artrópodos, sobre todo en la región de las Américas. En Bolivia, el mayor brote epidémico se produjo en el año que yo estaba haciendo el propedéutico, en el año 2009. Ojo, con 84.047 casos registrados. Y ya más años más tarde, 2018, se registraron 711 casos positivos. Las áreas endémicas de Bolivia son obviamente pues el oriente, parte del valle y La Paz respectivamente en sí. Y que claro, hablando de estas épocas, pues estamos en un brote correspondiente, ¿no? Sobre todo en oriente, en Santa Cruz. Bueno, marco legal. Cuidado que esta es una pregunta difícil. Acuérdate que en el 2016 se promulgó un decreto supremo, el 2670, de aprobación de la estrategia de gestión integrada en la prevención y el control del dengue, el chikungunya y el Zika. En enero del 2017, este decreto fue elevado
a rango de ley, la 880, ay, casi todos los 889. Cuidado, una pregunta difícil. Con el fin de dar cumplimiento a las actividades de prevención y control de estas arbovirosis en el marco de las competencias concurrentes de los gobiernos departamentales y municipales. Ya está, su parte histórica. Agente causal. Bueno, el virus del dengue es un tipo de ARN virus que pertenece a la familia de los flaviviridae y que existen 4 variantes o serotipos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¡Ay, qué facilito! Ya está, 1, 2, 3, 4. Ahora, esto es lo que te tienes que acordar, por favor. Mira, la inmunidad es serotipo específico. ¿Y a qué se refiere esto? Serotípico específico, por lo que la infección con un serotipo determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo serotipo, lo que nosotros le decimos inmunidad homóloga. Y ojo, solo por unos meses contra el resto de los demás serotipos, es decir, eso se le llama inmunidad heteróloga. Cuidado, esto no estaba en sistema inmune en morfofunción. Bueno, entonces mira, como te lo explican, aunque en teoría una persona podría padecer dengue hasta, claro, 4 veces a lo largo de su vida, una por cada serotipo, hasta el momento solo se ha comprobado hasta 3 infecciones en un mismo individuo correspondientemente. Y como los decíamos, ¿no? Tendrías que ser un tipo de realmente una gran mala suerte para que primero te dé el serotipo 1 y después, hasta en orden, el serotipo 2 y después el serotipo 3 y después, ¿qué haces con tu vida, no? Oye, no, yo creo que sería demasiada mala suerte. Lo importante de esta parte es acordarte los 2 tipos de inmunidad que una persona gana, la homóloga y la heteróloga. Cuidado que este año caiga esa pregunta. Recuerda, la inmunidad homóloga se refiere a ser inmune por siempre, pero solo contra el serotipo que te picó. Te picó el 2, ya está, pues por siempre con el 2. Pero te da unos cuantos mesecitos, no dice cuántos exactamente, de inmunidad heteróloga. Es decir, si te ha picado el 2, todavía te da un poco de inmunidad para el 1, para el 3 y para el 4, pero no dura para siempre, se va a perder. Y por eso te dicen que en teoría, y por el momento, solo se ha visto una persona que, o bueno, personas que han sido infectadas hasta por 3 serotipos a lo largo de su vida correspondientemente. Bueno, entonces recuerda esta otra recomendación. Estamos marcando de rojo porque, claro, estos son los puntos importantes. Cualquier serotipo puede producir las formas graves de la enfermedad, aunque el 2 y el 3 han sido asociados con la mayor cantidad de casos graves y de fallecidos. Cuidado que también esta es una pregunta. El dengue tiene un amplio espectro de presentaciones clínicas, como te lo han dicho al inicio, y a menudo con una evolución clínica y resultados totalmente impredecibles, es decir, ni idea de cómo le irá a este paciente con esta enfermedad, así que hay que verlo y hay que soportarlo. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan después de un curso clínico benigno y, claro, de resolución espontánea, hay una pequeña proporción que progresa lastimosamente a una enfermedad grave, caracterizada principalmente por aumento de la permeabilidad vascular, con hemorragia o sin ella. Ah, o sea que tú ya sabes lo que estamos hablando. Hemos hablado de esto del sistema inmune, ¿verdad? Lo que es el aumento de la permeabilidad vascular. Obviamente con eso, mira lo que te dicen aquí. La rehidratación intravenosa, obviamente entonces va a ser el tratamiento de elección. Esta intervención puede reducir la tasa de letalidad a menos del 1% en los casos graves. Resulta difícil determinar cuál grupo va a progresar de la forma no grave a la forma grave de la enfermedad, lo que obviamente genera una gran preocupación, pues el tratamiento apropiado puede evitar que se desarrollen condiciones clínicas más graves. Ten en cuenta una cosa, vale, ¿cuál es? Esto que se le dice aumento de la permeabilidad vascular. Tú sabes que cuando los vasos sanguíneos aumentan su permeabilidad, todo el líquido que está dentro de las cañerías se puede escapar al espacio intersticial y obviamente eso causa edema y muchos más problemas porque obviamente no hay sangre circulando y el paciente empieza a choquearse. Entonces ahorita lo único que me han dicho es, ojo, cualquier persona con dengue, yo no voy a saber su evolución, es imposible predecirlo y de cada persona varía desde cositas totalmente benignas hasta cosas graves que realmente hasta pueden acabar con la vida de una persona en sí, ¿vale? Pero recuerda, ¿cuál es la base del tratamiento? La rehidratación. Claro, si el paciente pierde líquidos, no porque los está expulsando de su cuerpo, sino que sus líquidos se van a su espacio intersticial, entonces por lógica
el tratamiento sería la restitución de esos líquidos, por lo menos, para evitar la deshidratación grave que mata al paciente. Los cambios en la epidemiología del dengue conducen a problemas con el uso actual de la clasificación en OMS. Ay, cuánto yo quería que esto lo saquen. ¿Por qué no lo sacan de una vez por todas? Tanto show. A ver, dice, problemas en la clasificación. Bueno, las infecciones sintomáticas por el virus del dengue, por la parte sintomática, se agruparon en tres categorías: fiebre indiferenciada, fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. O sea que según el punto de la clasificación sintomática, todo es fiebre, 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 fiebre. Además, claro, esta última, la fiebre hemorrágica por dengue, se clasificó en 4 grados según su gravedad. Estadio 1, 2, 3 y 4. Claro, donde los estadios 3 y 4 corresponden al síndrome de shock por dengue. Surgieron muchos informes sobre obviamente dificultades en el uso de esta clasificación, los cuales se resumen en una revisión sistemática de la literatura. O sea, hasta entre nosotros mismos nos hemos hecho bolas por tanto show. Las dificultades en la aplicación de los criterios clínicos para la fiebre hemorrágica por dengue, junto con el aumento en los casos de dengue que eran clínicamente graves y que no cumplían con los estrictos criterios para ese diagnóstico, y claro, llevaron a solicitar que se reconsiderara la clasificación, la cual actualmente es fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de shock por dengue. O sea que le han quitado una de las fiebres correspondientes. Entonces, ¿esto me lo tengo que acordar de aquí? No, simplemente han sido tonteras que ha ocurrido a alguien, pues algún desubicadito, y que obviamente ha llevado a muchos problemas de organización. Y entonces han dicho mejor, a ver, tomemos una nueva clasificación, y por eso te lo he marcado de rojito: fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de shock. El problema estaba en el diagnóstico clínico, es que no sabíamos, no habían pacientes se ponían graves, pero no tenían todo lo del listado. Entonces, ¿y a dónde los ponemos? Se ordenó o se coordinó un estudio multicéntrico clínico prospectivo apoyado por la OMS y, uy, se me ha escapado esta entidad, pero es de enfermedades tropicales, la T es de tropical, en las regiones del dengue endémico, con el fin de recopilar la información sobre los criterios de la clasificación del dengue de acuerdo a su gravedad. Los hallazgos del estudio confirmaron que, utilizando una serie de parámetros clínicos y de laboratorio, o ambos, se puede observar una diferencia bien marcadita entre el dengue grave y el no grave. Sin embargo, por razones prácticas, fue convenientemente dividir al gran grupo de pacientes con dengue no grave en los siguientes dos subgrupos: en pacientes que tengan dengue con signos de alarma y pacientes que tengan dengue pero estén sin los signos de alarma. Debe tenerse en cuenta que los pacientes con dengue sin signos de alarma, claro, también podrían desarrollar un dengue grave, no están exentos. La clasificación entonces según la gravedad tiene un gran potencial para el uso práctico por los médicos tratantes. Claro, ¿para qué? Para decidir dónde y cuán intensivamente se debería observar un paciente y tratarlo respectivamente, para incluso una notificación de casos más acorde con el sistema de vigilancia, tanto nacional como internacional, y como una medida en los ensayos hasta de vacunas y medicamentos contra el dengue. Entonces te están diciendo, ya, después de tanto bollo, al final de cuentas nos vamos a quedar con esta última partecita en sí, ¿no? Y es más, esto es prácticamente lo que te tendrías que acordar: un dengue sin signos de alarma con otro que sí lo tiene. Bueno, ¿qué podremos hacer? Nos vamos a esta partecita: formas de transmisión. Recuerda que el dengue se transmite por la picadura de un mosquito que esté infectado con este virus, que para estarlo, obviamente el mosquito tendría que haber picado previamente a una persona infectada que esté en el periodo de viremia, es decir, con muchos virus circulando por su cuerpito. Las personas infectadas presentan viremia cuando desde un día antes hasta los 5 o 6 días posteriores a la aparición de la fiebre. Es todo ese intervalo que vale la pena acordarse. Claro, si durante la viremia un mosquito pica a esta persona, el mosquito se va a infectar. Y claro, luego de un periodo necesario para el desarrollo de la infección en el mosquito, este mosquito permanecerá infectante durante el resto de su vida y con una capacidad de infectar a individuos susceptibles. La duración de este periodo obviamente es variable.
y entre otros factores depende de la temperatura media ambiental durante el embarazo y hasta por vía transfusional, que son otros puntos también a tomar en cuenta. Ahora, aquí puede haber habido, pues no lo sé, un pequeño blooper, pero bueno, lo vamos a dejar por un ladito. Recuerda una cosita. La única manera, o por lo menos la manera más popular de adquirir dengue, es por la picadura de un mosquito que esté infectado. Ahora, pues esto podemos decir quién fue primero, el dengue o el dengue, el huevo o la gallina, porque claro, te están diciendo, hay mosquitos que no tienen el virus, están limpios. ¿Cuándo más bien ellos se infectan? Cuando entran a picar a una persona que está con fiebre, está con los síntomas incluso 5 días antes o incluso 6 días después de todo su periodo febril. Ahí, obviamente, el virus está circulando por todo su cuerpo y si un mosquito, pues, que no tiene la infección le pica, lastimosamente el mosquito se contagió de dengue y lastimosamente ese mosquito es infectante por toda su vida en sí. Bueno, los diferentes serotipos del virus del dengue se transmiten a los humanos mediante las picaduras de mosquitos aedes que tendrían que estar infectados. Principalmente, ¿quién? El Aedes aegypti. Cuidado, porque hay sus primos y obviamente a veces con sus primos te hacen confundir en las preguntas. Acuérdate su apellido. Este mosquito es una especie tropical y subtropical ampliamente distribuida alrededor del mundo. Las etapas inmaduras se encuentran en hábitats cubiertos de agua. Principalmente, ¿dónde viven sus etapas inmaduras del mosquito? En recipientes artificiales que están estrechamente asociados con viviendas humanas y a menudo bajo techo, lo que nosotros decimos el agua detenida, el agua que está en algún barril, en algún recipiente, en algún bañador y obviamente pues, está ahí todo el tiempo sin algún tipo de protección. Los estudios sugieren que la mayoría de las hembras de Aedes pasan su periodo de vida en las casas o alrededor de ellas, donde emergen como adultos. Esto significa que las personas y no los mosquitos son los que trasladan rápidamente el virus dentro de las comunidades y entre ellas. Los huevos pueden permanecer viables durante muchos meses en ausencia de agua. Mira qué buena manera te dicen. El mosquito es un mosquito de su hogar, no le gusta ir a otros lugares, le encanta estar en casa. En cambio, la persona que está infectada, obviamente que se pasea por toda la ciudad y obviamente ahí, si se va de un lado, de una punta de la ciudad a la otra punta, de una zona norte a una zona sur o viceversa, pues obviamente ahí si se hace picar, obviamente va a contagiar a esa persona a otros mosquitos que ellos dentro de sus barrios van a empezar a picar y obviamente van a expandir esta enfermedad. Por eso tiene esa característica que al inicio te han dicho, es una enfermedad endémico y epidémico. Endémico porque obviamente siempre está en ciertos territorios localizados y siempre está, y epidémico porque tiene brotes, empieza a sobresalir en varias regiones correspondientes. ¿Qué pasa con el huésped? Ay, a ver, después de un periodo de incubación de 4 a 10 días, la infección causada por cualquiera de los 4 serotipos puede producir una gran variedad de alteraciones, aunque la mayoría de las infecciones, recuerda, son asintomáticas o subclínicas. Para buena noticia, se piensa que la infección primaria induce una inmunidad protectora de por vida contra el serotipo causante de la infección. Mira, por segunda vez te están recordando lo que es la inmunidad homóloga, ¿verdad? Claro, las personas que sufren una infección están protegidas contra la enfermedad clínica por un serotipo diferente en los siguientes, mira, aquí está, 2 a 3 meses de la infección primaria, pero no tienen inmunidad protectora cruzada a largo plazo. Esta es aquí te anotas si quieres, ¿no? La inmunidad heteróloga, ¿verdad? ¿Para cuánto le dura la heteróloga? Para unos 2 o 3 meses. La homóloga, recuerda, es de por vida, ¿verdad? Es una inmunidad permanente. Mira, aquí está, creo, de por vida te lo dice, ¿no? Bueno, los factores individuales de riesgo determinan obviamente la gravedad de la enfermedad e incluyen muchas cosas que obviamente tendría el paciente y que obviamente lo mandan peor o evolucionar mejor o peor en la enfermedad. Por ejemplo, una infección secundaria que tenga el paciente, la edad del paciente hace mucho, la raza, posibles enfermedades crónicas que tenga el paciente como será asma, anemia de células falciformes, diabetes mellitus y otros. Los niños pequeñitos en particular pues pueden tener una menor capacidad que los adultos para compensar la extravasación del plasma y por consiguiente los nenes están en un mayor riesgo de ¿qué? De shock por dengue, a tener en cuenta esto. Claro, y además, claro, tú sabes que los extremos de la vida, niños y sobre todo y también ancianos,
pucha, con ellos cualquier enfermedad que tú dices, en el adulto a veces hasta se pasa, no hace mucho, en sí, pucha, en los niños hace patalear a los pediatras, ¿no? Bueno, el intervalo de tiempo entre las infecciones y la secuencia viral específica de las infecciones también puede ser de importancia, el tiempo que ha pasado. El dengue grave también se observa regularmente durante la infección primaria de los lactantes, cuyas madres son inmunes al dengue. Los factores determinantes genéticos del huésped también podrían influir en el resultado clínico de la infección, aunque la mayoría de los estudios no han podido abordar adecuadamente este asunto. Porque claro, si tú te das cuenta, esto también te lo ha contado ¿quién? Biología celular. Al final del capítulo 19, en lo que la mayoría de ustedes estaba durmiendo, pues si te han dicho, muchas enfermedades complejas tienen múltiples causas genéticas. Es muy difícil rastrear que, digamos, un solo gen, por este solo gen, la persona ya va a tener la enfermedad, como lo que pasa en otras enfermedades como las mendelianas, ¿no? Las monocigotas. En el dengue debe haber también ciertos genes que por alguna mala suerte, pues las personas lo poseen y que, claro, cada vez que o cuando la persona adquiere la enfermedad, se activan y obviamente pues lo empeoran la situación y obviamente son de mal augurio. Los mecanismos que conducen a la enfermedad grave no están muy bien definidos, pero el virus puede contribuir obviamente al dengue grave correspondiente en sí. Que luego nos volvemos a esta partecita en la parte clínica en sí, ¿no? Bueno, otra vez transmisión, que pasa un error de edición debe ser. Bueno, sabes que el ser humano es el principal huésped amplificador del virus. Sabes que el virus del dengue que circula en la sangre de los humanos con viremia es tragado por los mosquitos hembra durante la picadura, la alimentación. Entonces, obviamente, el virus infecta el intestino medio del mosquito y posteriormente hay propagación sistémica durante un periodo de 8 a 12 días. Después de este periodo de incubación extrínseco, que obviamente extrínseco es afuera en el mosquito, el virus se puede transmitir a otros seres humanos durante la picadura y la alimentación subsiguiente pues, del mosquito en sí. Ojo, el periodo de incubación extrínseco está en parte influenciada por diferentes condiciones ambientales y especialmente pues la temperatura. Después de eso, el mosquito permanece infeccioso, recuerda, durante toda su vida. Aedes aegypti es uno de los vectores más eficientes para los arbovirus, debido a que este ratoncito es muy antropofílico. O sea que frecuentemente pica varias veces antes de completar su ovogénesis y prolifera en una estrecha proximidad a los seres humanos. Es nuestro querido vecino, ¿no? Respectivamente. Entonces, ten cuidado con estos mosquitos, porque claro, al decir la palabra antropofílica, es porque ellos, si tuvieran que picar a un perro o picarte aquí, o a ti, perdón, te van a picar a ti. Les encanta picar al ser humano, respectivamente. Y no lo hacen una vez, lo hacen muchas veces en sí, ¿no? Bueno, la transmisión vertical, por otro punto, es decir, la transovárica del virus del dengue, se ha demostrado en laboratorio. Ojo, pero casi nunca en el campo, es decir, las formas congénitas de dengue, no se las podría ver rápidamente porque solo de momento están probadas laboratorialmente. La importancia de la transmisión vertical para el mantenimiento del virus no está muy bien entendida aún. En algunas partes del Asia y del África, las cepas silvestres del dengue también pueden conducir a una infección humana y causar una enfermedad leve. Varios factores pueden influir en la dinámica de la transmisión, incluidos obviamente factores ambientales y climáticos, también las interacciones entre huésped y patógenos y factores inmunes propios de la población. El clima, claro que influye directamente en la biología de los vectores, y por esta razón, la abundancia o su abundancia y distribución consiguientemente es un factor determinante importante en la epidemia de enfermedades transmitidas por vectores, que es lo que más principalmente mueve, por ejemplo, la migración de estos mosquitos a diferentes zonas o a diferentes áreas. Y entramos en lo que vale la pena tener en cuenta el día del examen, periodos evolutivos del dengue. ¿Cómo empieza el dengue? Primero con una fase llamada febril, y eso es lo que esa imagen que hemos saltado es la que tenemos que ir a repasar. La fase febril tiene una duración variable entre 3 a 6 días en niños y de 4 a 7 días en adultos. Sería una pregunta muy dura, pues preguntarte los límites de duración de la fase febril, que casi es el promedio pues, de unos
pues 4 se podrían tomar 5 días, estándar hasta 6 días, ¿no? Bueno, se asocia lastimosamente la fase febril al aumento de la viremia, durante el cual, claro, existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad si la persona es picada por un mosquito que no tenía la enfermedad y obviamente eso se disemina. En esta fase, el paciente puede tener, además de la fiebre alta y de repentina, puede estar esta acompañada de, mira, cualquiera de estas, bradicardia, astenias, mialgias, artralgia, cefalea, dolor retrocular, que esto es uno de los puntos, exantema cutáneo característico que afecta al tronco y a las extremidades. Claro, consiste en un eritema generalizado con pequeñas zonas circulares de piel respetada. A ver, que nos podemos poder buscar si quieren ustedes el exantema cutáneo, pero simplemente es como un punto de vista. Déjenme que apague un cachito esta cosita porque obviamente no podría salir esto en una grabación. A ver, exantema. Al final de cuentas, los exantemas pues simplemente son estos, ¿no? Los famosos enrojecimientos de la piel, que obviamente los manifiesta muchas personas en sí, ¿no? Entonces, claro, esto no es dengue directamente, porque hay muchas enfermedades que son llamadas exantematosas y que tienen diferentes tipos de orígenes, pero la clínica es lo que obviamente con el antecedente epidemiológico y otros datitos más, a ti te podrían ayudar a guiar respectivamente en sí. El dolor retrocular, claro, es uno de los fidedignos también a tener en cuenta, ¿no? Dolor detrás de los ojitos en sí, en la parte de la cavidad orbitaria y el fondo, ¿verdad? Bueno, pero mira cómo lo dicen. Es un eritema generalizado en pequeñas zonas circulares con piel respetada. Además, puede presentar hinchazones, edemas en el tronco y extremidades, bastante prurito, es decir, escozor, y síntomas digestivos como un discreto dolor abdominal y a veces hasta diarrea. Pero esto, claro, no es específico. El dengue produce lo que se le dice la fragilidad capilar, que se puede poner en manifiesto por la aparición de equimosis en la piel cuando se aumenta la presión sobre ella. Lo que te tienes que tatuar, lo que te dije esta mañana en broma, signo del torniquete positivo, que ahorita lo buscamos. Algunos pacientes, claro, ya pueden empezar a desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves, tales como sangrado de nariz, epistaxis, sangrado de las encías, gengivogorragias, petequias, púrpuras, equimosis, sin que correspondan pues, a un cuadro grave. Los sangrados ginecológicos, tanto la menorragia como la metrorragia, pueden ser también de una intensidad variable. Los pacientes pueden requerir internación para una mejor observación y para un tratamiento, sobre todo de qué? De reposición de líquidos o, quién sabe, pues si se están empezando a complicar, una reposición de sangre correspondientemente en sí. Ahora, vamos a hacer una pequeñita pausa y obviamente nos tenemos que ir a buscar ese signo clave que obviamente ya ha sido una pregunta de examen. Oh, signo del... Bueno, a ver qué nos sale. Pues mira, esto. ¿Mm? O, a ver, ¿cómo le hacemos? Es que, a ver, esto es lo que yo quería. Bueno, normalmente lo que se hace es obviamente, a veces, claro, en la emergencia, en la urgencia se tiene torniquetes, ¿no? Para poner al paciente una liga o incluso el mismo tensiómetro, al mango del tensiómetro un ratito se le pone en una zona visible de la piel y obviamente se aumenta la presión, se infla el tensiómetro y al retirar, claro, como el mismo libro te lo dice, al tener el paciente fragilidad capilar, con un aumento de la presión externa, los vasos sanguíneos explotan. Y claro, eso genera las petequias, las equimosis, que son sangrados internos, que se manifiestan como lo que nosotros le decimos, los moretones típicos, ¿no? Como si hubieran sido moretones. Y claro, no es que alguien le ha pegado al paciente, simplemente ha sido el torniquete que, por la acción de la presión, más la fragilidad capilar, hace que la cañería prácticamente se reviente. Y claro, si tú ves eso, un signo de torniquete, uy, este paciente tiene fragilidad capilar. Y claro, si te dice, es que me han picado por aquí, por acá, y que sí, a mi vecino le da dengue, y tú ya, pues, escucha, ya te va dando la alarma correspondiente. Y peor aún, estás con un paciente que está en la fase febril, está con fiebre, para pasar a esta fase. Ojo, la fase crítica hay que tener cuidado, porque, a ver, no es que en la fase crítica todo el paciente se va a complicar, sino es por otra cosa que se le llama fase crítica. Ocurre, mira, cuando la fiebre desaparece.
entre el tercer y séptimo día de la enfermedad y puede durar de 48 a 72 horas. Esta fase se caracteriza por la extravasación del plasma, o sea, se escapan los líquidos desde el espacio intravascular hacia el extravascular. Y que eso conlleva, obviamente, ¿qué cosa? El aumento del hematocrito, porque claro, si se va el plasma, solo se concentra en glóbulos rojos y tu hematocrito va subiendo, una falsa policitemia. Y claro, el paciente empieza a entrar en shock hipovolémico en casos graves, y eso lo manifiesta con cosas que tú ya has visto en cardiovascular: piel fría, pulso débil, taquicardia, hipotensión arterial. Y claro, los pacientes que llegan a la etapa crítica de la enfermedad sin un diagnóstico ni un tratamiento adecuado, híjole, pueden tener una mortalidad entre el 30 al 50%. Si se te pasó el diagnóstico de dengue, híjole, y digamos de otro lado, por lo menos no has iniciado terapia de reposición hídrica, híjole, tu paciente se puede complicar y tú puedes estar metiendo la pata. Generalmente, el shock solo dura algunas horas. Sin embargo, también puede ser prolongado y recurrente, es decir, de más de 12 o 24 horas, y excepcionalmente puede durar más de 48 horas, es decir, todavía puede variar, pero generalmente dura algunas horas. En estos casos, los pacientes pueden evolucionar lastimosamente a un cuadro de distrés respiratorio, así como presentar complicaciones tales como hemorragias masivas, disminución del hematocrito, leucocitosis, acidosis metabólica, falla multiorgánica y hasta coagulación intravascular diseminada. O sea, se te está complicando horriblemente. No es necesario, ojo, esperar hasta que se produzca la hipotensión para que tú digas, estamos en shock. No, y a veces ya puede ser demasiado tarde. Obviamente que se debe vigilar la presión arterial diferencial. Pregunta de examen hecha y hasta en simulacros, ¿verdad? Se tiene que vigilar una presión arterial diferencial de 20 milímetros de mercurio o menos. Ahora, dicho de otro modo, y esto no está pues en cardiovascular hemorfo, ¿qué es la presión arterial diferencial? Recuerda, es simplemente una restita, es una diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Digamos que tienes un paciente que tiene 110 de presión arterial sistólica y 80 de presión diastólica. ¿Cuánto es la presión diferencial? Pues 30 milímetros de mercurio. ¿Está normal? Tú tendrías que decírmelo. Pero claro, eso hablando en el caso de en el dengue. Para en este caso, eso está normal, porque obviamente si fuera de 20 o menos, híjole, ya sería muy peligro, porque claro, la presión sistólica y la diastólica están casi iguales y obviamente tendría que haber una diferencia, porque eso ayuda al flujo de sangre. Eso es hemodinamia, ¿verdad? Ya te lo han enseñado en cardio y en vasos sanguíneos, así que siempre tiene que haber esa diferencia respectiva en sí. Ya que obviamente esta presión arterial diferencial constituye un indicador inicial de la evolución a shock, junto con, claro, los signos de inestabilidad hemodinámica, tales como taquicardia, frialdad y enlentecimiento del llenado capilar. Claro, si tú ya vas viendo esto en un paciente, dices, este paciente no está yendo bien lastimosamente, hay que hacer algo rápido, porque obviamente puede entrar rápidamente en shock, parada cardíaca, falla multiorgánica y ya está, se va como macoco. Entonces, obviamente hay que tener ya cuidado. ¿Qué más? Las plaquetas pueden descender progresivamente desde la etapa ya febril, pero este descenso se hace más intenso en esta etapa, en la crítica. No se ha demostrado que en el dengue exista, ojo, una estricta correlación entre la trombocitopenia y el sangrado. No obstante, esta disminución progresiva de plaquetas constituye obviamente una indicación para un control repetido y estricto del paciente, porque puede ser un marcador de progresión de la enfermedad. O sea que, ojo con la trombocitopenia. Si tú en los laboratorios vas viendo que obviamente el nivel de plaquetas va descendiendo, que obviamente tú ya sabes cuántos son los valores normales, pues obviamente hay que tener más cuidado con este paciente. No hay que dejarlo simplemente ahí en observación, hay que estar constantemente revisándolo y ojo al charque con ellos. La plaquetopenia, o también dicho trombocitopenia, en esta enfermedad no es debida tanto a un déficit de la producción, sino es más debida a la destrucción masiva periférica por un mecanismo inmunomediado, anticuerpos antivirales que crean una reacción cruzada en contra de las plaquetas, de carácter transitorio, por lo cual van a iniciar su recuperación de una manera espontánea, después de un breve periodo. Cuando las plaquetas comienzan a elevarse,
obviamente indican que el paciente ya ha iniciado su mejoría correspondientemente. Bueno, te preguntaría qué mecanismo de hipersensibilidad es, pero obviamente te va a dar una ACV, ¿no? Pero esto está en sistema inmune también si lo tratas de interpretar en los 4 tipos de hipersensibilidad. Es una de ellas. El paciente con dengue puede presentar en cualquier momento de su enfermedad signos y síntomas de afectación particular en un órgano o sistema, lo que se decía, ¿no? La encefalitis, la miocarditis o la hepatitis, así como una insuficiencia renal. Estas se consideran obviamente también formas clínicas graves de dengue, lo que nosotros al principio le hemos dicho, las formas atípicas. Entonces, ¿que lo hemos marcado todo de rojo? Pues sí, casi todo. ¿Por qué? Porque como lo dicen, la fase crítica es una ruleta rusa donde nosotros no sabemos qué es lo que realmente podría pasar con un paciente. Que se le va la fiebre y a veces no pasa nada. Entra en remisión y pasa directo a esta fase, a la de recuperación, o hace todo este carnaval que incluye el sangrado, la caída de la presión diferencial, la plaquetopenia y wow, que nos hace patalear a todo el mundo en sí. ¿Qué pasa en la fase de recuperación? La fase de recuperación se caracteriza por la reabsorción gradual del líquido que se había salido. Generalmente se hace evidente la mejoría general del paciente, la estabilización de su estado hemodinámico y un incremento en la diuresis y la estabilización de los parámetros de laboratorios, donde ya todo se va autorregulando y va saliendo todo con normalidad. Sin embargo, en ocasiones existe un estado de sobrecarga de volumen, así como alguna infección bacteriana sobreagregada en el paciente. En esta fase, entonces, es importante vigilar, ¿qué cosita? Vigilar sobre todo a aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de los líquidos. O sea, hay que tener cuidado hasta en la fase de recuperación con los pacientes que son renales, insuficiencias cardíacas o con los pacientes ancianitos, porque ellos, claro, su homeostasis vascular es un poquito más de cuidado. También puede aparecer en esta fase un exantema tardío ya entre el 9º y el 7º día, que con frecuencia afecta a las palmas de las manos y a las plantitas, asociado a un intenso prurito. La contractilidad miocárdica y medir obviamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ante una sospecha de qué? De miocarditis, si es que el paciente estaría complicando respectivamente. Bueno, entonces si te fijas acá en esta fotito que hemos saltado hace ratitos, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué cosa? ¿Cuántas fases tiene el dengue? Y tú dices, tiene 3. Tiene la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Bueno, recuerda, para buenas noticias, la mayoría de los pacientes tienen una evolución muy favorable. Entra en la fase febril, pasa al periodo crítico donde rápidamente se va a la fase de recuperación. Pero lastimosamente otros pacientes por diferentes factores la pasan demasiado mal en esta fase, en la crítica. Y claro, ahí se manifiesta con todos esos puntos que tú ya lo has marcado respectivamente y que claro, ahorita la primera no te va a costar, no te lo vas a acordar puntualmente, pero si con un repaso tranquilamente y en silencio tú le das, dirás, así es que esto tendría que pasar en esta fase crítica. Si te das cuenta, la fase febril es la inicial, que dura los primeros días, hasta más o menos unos 4 días correspondientes, ¿no? Donde obviamente al tener una alta temperatura corporal, obviamente el paciente empieza a deshidratarse. Y claro, ahí es donde ya inicia la terapia de rehidratación correspondiente en sí. Mira que su hematocrito en este paciente durante la fase febril todavía un poco va manteniéndose en un alto punto normal. Y mira cómo la viremia obviamente empieza a incrementarse, porque claro, durante la fase febril es donde la viremia se incrementa y obviamente es donde más hay peligro de infectar a otros mosquitos y que ellos obviamente diseminen más aún el problema infeccioso respectivo. Claro, esto con respecto a la parte hemodinámica. Perdón, que aquí he cometido un pequeño error, ¿verdad? Esto es con el hematocrito, la parte normal. Y las plaquetas es esto. Las plaquetas están normales aquí arriba. Claro, entrando en la fase crítica, tú ya sabes que sí, bien aquí arriba se desaparece la fiebre y uno dice, wow, esta parece que ya ha pasado lo peor. Hay que tener cuidado porque estos 3 días son críticos en el paciente y obviamente no podemos dejarlo así a su abandono. ¡Ay, ya se le ha ido la fiebre! ¡Vámonos! Uy, no, es más bien donde más tienes que observar a un paciente, sobre todo aquellos con factores de riesgo respectivos y aquellos que no controlan bien los líquidos, incluso seguirlos durante esta otra fase de recuperación. Fíjate que si bien la fiebre se pierde, fíjate cómo las plaquetas empiezan a caer, esto en los pacientes complicados.
Y claro, por la extravasación de la sangre, fíjate cómo el hematocrito empieza a concentrarse más, que se eleva respectivamente en sí. Claro, la viremia disminuye porque obviamente el paciente desarrolla inmunoglobulinas. Si tú te acuerdas, en sistema inmune te dicen, la primera inmunoglobulina que se eleva obviamente es la IgM y luego la IgG. Los marcadores van elevándose correspondientemente, pero no tan altamente como para detener la progresión de la enfermedad y por eso el paciente a veces experimenta tantos síntomas y signos que incluso graves que a veces hasta terminan con su vida, en lo que el sistema inmune todavía estaba tratando de defender. Y claro, después, al pasar al periodo de la remisión, obviamente todo va restituyéndose a sus rangos de normalidad respectivamente. Esa es la historia que te pasa o que pasa durante la evolución del dengue. Esta parte lo hemos marcado con rojo porque obviamente las preguntas de examen van a ser a hacerte confundir, a ver si esto pasa en el periodo febril, verdadero o falso, a ver si esto pasa en el periodo crítico o a ver si esto pasa en el periodo de extravasación. Por eso tú te tienes que saber muy bien qué cositas van sucediendo en cada periodo correspondientemente, apoyado principalmente por esa imagen que está ahí arribita y que claro te lo resume esta parte teórica. Bueno, hablando simplemente esto, ¿por qué no lo corregirán? Entonces, de una vez, ¿por qué tanto show? Arriba te hacen clasificación, ahora aquí abajo también te hacen clasificación. Ya de una vez deberían poner un solo subtítulo. Clasificación del dengue. La clasificación, ojo, según la gravedad del dengue, tiene una gran importancia desde el punto de vista clínico, pero también desde el tratamiento. ¿Qué pasa con el dengue sin signos de alarma? Bueno, ¿cómo reconozco a un paciente sin signos de alarma? Pues es aquel dengue que coincide con las manifestaciones clínicas de la fase febril del dengue y se caracteriza por presentar un cuadro clínico muy florido de aproximadamente una semanita de duración y de periodo de convalecencia que puede durar varias semanas. Pero no me dicen lo que obviamente le lleva a esto, ¿no? Es un periodo donde no hay ningún tipo de complicación respectiva. Si bien el paciente debuta con su fiebre, pasa a la fase crítica y de la fase crítica no pasó nada. Se va al periodo de recuperación en cuestión de más o menos esto le dura una semana respectivamente. A tener en cuenta el con signos de alarma. Es el periodo durante el cual se produce, claro, la caída de la fiebre y hasta 48 horas después es el momento en el que con mayor frecuencia los enfermos pueden presentar las complicaciones. Si te estás dando cuenta, este periodo se refiere a la fase crítica, ya que obviamente la extravasación de plasma se hace más intensa y es capaz de conducir al shock por dengue. Durante o después del shock es el momento cuando se produce con mayor frecuencia las grandes hemorragias. Claro, prevenir el shock sería también prevenir las grandes hemorragias en este paciente. Entonces, cuando te das cuenta que un paciente que sale de la fase febril no parece que vaya a evolucionar favorablemente, cuando empiezas a ver los signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Pues lastimosamente el paciente empieza a hincharse, empieza a tener ligeros sangrados, empieza a tener otras manifestaciones que no es digno de una persona que ya debería estarse recuperando porque ya pasó la fiebre. Entonces ya hay que tener cuidado en estos pacientes con signos de alarma. Controlar de forma estricta al paciente en las 48 horas posteriores al cese de la fiebre es clave. Cuidado que esta sea una pregunta de examen. A ver, que te digan que una vez que le he pasado el periodo, y una vez hubo esta pregunta, no me acuerdo de qué convocatoria, pero es que la idea era así. Una vez pasado el periodo de la fiebre, podemos dar de alta al paciente. Y claro, tú vas a ir a dar un paciente de alta rápidamente. No, si te están diciendo que pasada la fiebre, es donde más ojo al char que tienes que tener con estos pacientes. Si los mandas de alta, estás metiendo la pata. Y obviamente eso puede costarle la vida al paciente. Entonces no es pues algo de que reírse. Hay que tener cuidado en esta parte. Y obviamente este periodo puede ser la pregunta de examen, como lo ha sido, por ejemplo, la de rabia, donde decíamos, no, todo caso de rabia tiene que ser notificado inmediatamente. Y te decía la pregunta, 48 horas, claro, en 2 días va a estar esperando para notificar rabia. Lo mismo, pero en este sentido. Oye, no lo vamos a dejar al paciente, hay que observarlo en sí. Obviamente, esta etapa, la crítica, es de mayor riesgo de aparición de las complicaciones. A la caída de la fiebre, el enfermo, ojo, cuidado que es una pregunta de examen, sabes que puede mejorar o puede empeorar. El empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos conocidos como los signos de alarma, ya que anuncian lastimosamente la inminencia del shock, lo que va a pasar a esto, al dengue grave.
Se habla de formas graves del dengue cuando existe uno o más de los siguientes. ¿Cuáles? Shock hipovolémico, hemorragia grave o ya un fallo orgánico. El shock hipovolémico se produce gracias a ¿quién? A que se te salió el plasma. Extravasación. Se produce una extravasación súbita y lastimosamente descontrolada de líquidos de tu microvasculatura, o sea, de tus capilares, al afectar lastimosamente el endotelio. Y entre otras causas, pues por acción de las llamadas citoquinas, que ya las has revisado en Morfo. Hemos hablado de las citoquinas, hemos hablado de la histamina, hemos hablado de la bradicinina, ¿no? Y tantas moléculas que obviamente son proinflamatorias, vasodilatadoras y aumentadoras de la permeabilidad vascular. Incluso muchas de ellas inducen la muerte celular, que coincide obviamente con el descenso progresivo del recuento de plaquetas. Durante la etapa inicial del shock, el mecanismo de compensación que mantiene normal la presión arterial también produce taquicardia y vasoconstricción periférica, con reducción de la perfusión cutánea, lo que obviamente da lugar a extremidades frías, un retraso del llenado capilar mayor a 2 segundos y un pulso débil. Sabes que en esta partecita el libro te está dando rápidamente un recuerdo a sistema de renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, adrena, noradrena y hasta el cortisol propio, ¿verdad? Sí, esto ya has visto en endocrinología, en vascular, sabes cómo el cuerpo humano trata de defenderse frente a la bajada de la presión arterial, caída de la hidratación, caída de la volemia y claro, cómo trata de comenzar hasta el corazón, ¿no? Taquicardizado, estimulado por la adrenalina, la noradrenalina. Y tus riñones secos porque hay vasopresina liberada. Si se mantiene la hipovolemia, lastimosamente la presión sistólica cae y la diastólica curiosamente se mantiene o tiende a aumentar, o sea que las presiones pueden volcarse, lo que obviamente resulta en una disminución de la presión diferencial, lo que hace ratos te habíamos dicho, el paciente tiene una presión diferencial menor a 20 milímetros de mercurio. O dicho de otro lado, la pregunta de examen de segundo parcial que se les ha hecho, una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. ¿Te acuerdas de esta? Sí, esta y había que hacer más show, ¿no? Había que tener la señora diastólica, sistólica menos diastólica, más por un tercio y la diferencia pues a sumar a la diastólica, ¿no? Y ahí sacabas. Claro, esto es otra manera. Entonces, ojo, tú puedes vigilar dos cosas en el paciente. Puedes vigilar la presión arterial media o puedes vigilar la presión diferencial. Cualquiera de estos dos obviamente son indicadores de que la hemodinamia de tu paciente no está yendo bien, está cayendo y obviamente no te puedes quedar ahí cruzado, tienes que hacer algo. En estadios avanzados, ambas presiones descienden hasta prácticamente desaparecer. Obviamente ya pues cuando el cuerpo ya no soporta las dos presiones, abajo. El shock y la hipoxia prolongada, sabes que pueden generar acidosis metabólica e insuficiencia orgánica múltiple. Sin embargo, el compromiso grave de los órganos se los lleva pues el hígado, el encéfalo y el corazón, ¿no? La insuficiencia renal, incluso los pobres riñones se quedan secos. Se puede presentar incluso a veces en ausencia de la extravasación grave del plasma o incluso en shock. Recuerda, estos son los órganos que son los que primero sufren las consecuencias de una mala perfusión respectivamente en sí. Y que incluso el libro te está diciendo que no es necesario que el paciente esté cayendo tan de golpe porque estos ya se están empezando a lesionar. Sobre todo tú sabes que este señor es bien delicadito, ¿verdad? La trombocitopenia puede ser moderada, es decir, un recuento menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico o hasta grave, que las plaquetas del paciente estén en menos de 10.000. Pero recuerda, esto es transitorio. Si bien el nivel de la trombocitopenia, mira, por segunda vez te están diciendo, no determina el estado de shock, el descenso progresivo del número de plaquetas es un excelente marcador de evolución negativa de la gravedad del paciente, especialmente cuando se acompaña de un aumento del hematocrito. Claro, si tú le haces un laboratorio de control al paciente y ves que las plaquetas están cayendo y el hematocrito está alto, eso no son buenas noticias porque sabes que ese paciente está perdiendo demasiado líquido y además está perdiendo demasiadas plaquetas por un mecanismo autoinmune y obviamente va a tener problemas de sangrado y deshidratación y le van a llevar esos shock. Las hemorragias graves, más de un 20%, se manifiestan con hematemesis, melena, metrorragia voluminosa y las demás, ¿no? Puede deberse obviamente al desequilibrio que se produce entre la coagulación, la fibrinólisis y la trombocitopenia respectivamente. Y sales de esta parte para entrar a un último punto a tener en cuenta. Esto ya deberían haberlo reducido también, pero de aquí ha salido una pregunta que se hizo también el año pasado.
Diagnóstico laboratorial del dengue. Recuerda que la confirmación del dengue se lleva a cabo siempre por estudios de laboratorio más el nexo epidemiológico, es decir, vives en una zona donde obviamente abunda el mosquito, entonces sí es una alta sospecha de dengue, pero ¿con qué lo confirmas? Esto sí o sí es con laboratorio. Sin embargo, la confirmación serológica y virológica de cada caso sospechoso de dengue, ojo, no es necesaria para iniciar las medidas de control y el tratamiento del paciente con sospecha. O tú me vas a decir que vamos a esperar al resultado del laboratorio, sabiendo que a veces los resultados tardan hasta una semana. Sí, vamos a esperar una semana para dar tratamiento a este paciente. También es que se vaya a casa. No, no pues, y ya claro, es que me río de eso porque ha sido una pregunta de examen así puesta, con esa idea de decir, le hacemos laboratorio y esperamos a sus resultados para dar tratamiento. Y ha habido gente que le dice verdadero. Y a ver, tú vas a hacer eso en la práctica médica. A ver, sí, ¿verdad? Te vas a hacer golpear hasta con los familiares y con el médico de guardia, ¿no? Entonces, no. El hemograma completo que tú le vayas a pedir a un paciente, más las pruebas de función hepática, constituyen exámenes de laboratorio fundamentales para el apoyo diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. Pruebas de función hepática, te preguntaría, y obviamente ya estoy viendo tu carita de decir, y otra vez lo que te dije, ya hemos visto. ¿Dónde hemos visto? Aparato digestivo, había un recuadrito, ¿verdad? Fosfatasa alcalina, bilirrubina, transaminasas, ¿verdad? Gamma-glutamil. Oye, anda a estudiar digestivo, sabes que es un tema importante también. ¿Ven? Agradezcan que educación no lo damos presencial, sino también les estaría ahí, ¿no? San. Bueno, chatitos, para realizar el diagnóstico de enfermedad por dengue, se tiene que determinar obviamente la presencia del virus, o por lo menos se tiene que pillar a los antígenos en sangre en los primeros 5 días posteriores al inicio de la fiebre, perdón. ¿Con qué pruebas? Con estas, la ELISA NS1 o la PRIP-CR. Otro estudio de la detección es otro estudio es la detección de anticuerpos, IgM e IgG, con esta prueba llamada MAG-ELISA, cualquiera de estas, pero esta obviamente es más barato y de fácil elaboración, con una sensibilidad y especificidad muy buena, superior al 93%. Sin embargo, tú sabes que los anticuerpos, los IgMs, alcanzan su pico más alto y se presentan positivos después del sexto día de iniciados los síntomas, lo cual significa que lastimosamente esta prueba es deficiente para los sistemas de vigilancia epidemiológica y para el diagnóstico del dengue durante una fase crítica. Obviamente no podemos pedirle este laboratorio porque va a tardar y si estamos en una fase crítica necesitamos ya no más los laboratorios. Por lo tanto, podríamos pedir este, ¿no? El de superficie 1 en sí. Los anticuerpos pueden ser detectados en el suero durante un periodo de hasta 3 a 6 meses, posteriores incluso a la enfermedad. La presencia de la inmunoglobulina G, tú sabes que aparece elevada rápidamente en una infección secundaria, inclusive en la fase aguda de títulos o los títulos elevados constituyen un criterio de infección ya secundaria. Pueden existir reacciones cruzadas con otros flavivirus, particularmente con la IgG y con la vacunación previa de la fiebre amarilla y contra la encefalitis japonesa. Si tú te acuerdas, en sistema inmune, en la última partecita, te hablan de los dos tipos de respuestas. ¿Te acuerdas? La respuesta primaria y la secundaria, antes de ver, ¿no? las 4 formas de adquirir inmunidad en la vigilancia. ¿Tú te acuerdas cuando, claro, una persona, ya habiendo superado el dengue, y que digamos esté siendo otra vez tratada de infectar, digamos por el mismo serotipo por el otro, ya tiene anticuerpos preformados? Esos anticuerpos son los del tipo IgG, los que median la respuesta secundaria, los que, si tú te acuerdas la fotito en Morfo, tenía una gráfica bastante alta incluso, ¿no? Donde te lo mostraban respectivamente. ¿Sale? Entonces, claro, esto es lo que va a tener en cuenta. Y ahora si no, ponte a pensar una cosa. ¿Qué pasaría si estarías con una persona que no tiene ningún problema, pero digamos que por alguna razón, digamos en su trabajo o para viajar, se ha hecho una prueba contra el dengue? Y claro, en su prueba ha salido anticuerpos IgG elevados. Y tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? Y claro, él te dice, es que sucede que hace unos meses, unos 2 meses, 3, 4, me ha dado dengue. Entonces, claro, esto es la muestra, ¿no? Es la prueba, la memoria inmunológica que crea o que queda de la exposición respectiva. O por otro lado, digamos el paciente te dice, no, es que yo nunca he tenido dengue, qué raro que mis anticuerpos estén elevados. Puede ser una reacción cruzada. Y claro, y él te diga, es que hace unas semanitas, hace unos 15 días atrás más o menos, me he vacunado contra la fiebre amarilla, que claro, es también producida por otro arbovirus.
es de la familia de estos, pero claro, para él hay una vacuna. No te voy a preguntar la vacuna antiamarílica, esa ya lo sabes, está en el PAI, pero entonces se puede producir una reacción cruzada respectiva. Tratamiento, y nos vamos con esto, ¿no? Obviamente se tiene que proteger al paciente de la picadura de mosquitos mientras está en la fase febril, para evitar obviamente que se contagie a más mosquitos correspondientes y se propague. Lastimosamente, no existe un medicamento de elección para el dengue. Los corticoides y obviamente los antivirales lastimosamente no han presentado ninguna mejoría en el desempeño de la enfermedad. La pronta corrección y la sustitución del reemplazo de fluidos es lo que reduce la mortalidad. Por eso el tratamiento está basado más en una terapia de soporte y de control de síntomas. ¿A qué se refiere? Pues mira, aquí abajo. El dengue leve es tratado, por ejemplo, con antipiréticos, como el paracetamol en dosis máximas. Mira, 3 gramos por día incluso puede consumir un adulto para la fiebre respectivamente. En reposo y también mantener el reemplazo de líquidos. Cuidado con esto, que obviamente no lo han preguntado hasta hoy día. Está contraindicado la administración de AINES, como el ibuprofeno, como el diclofenaco, la aspirina. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de sangrado por lo que es su efecto, que son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y claro, tampoco en estos pacientes se pueden utilizar esteroides ni anticoagulantes. Antibióticos, esto está cuestionado. No tendría lógica porque obviamente tú sabes que los antibióticos no le van a pegar al virus, pero quién sabe con otra indicación. Pero obviamente para el dengue, obviamente no se podría utilizar un antibiótico. Prevención. Recuerda que esto va a aplicar también para el Zika y para el chikungunya y hasta para la fiebre amarilla. Cosas generales. Sabes que la mejor forma de controlar la enfermedad es obviamente prevenirla. Y las medidas obviamente incluyen cosas que tú ya lo sabes. Por ejemplo, control y la eliminación del vector y sus criaderos. Detección rápida y temprana de pacientes afectados mediante la vigilancia de los casos con fiebre. Otro, el aislamiento entomológico, es decir, la protección contra picaduras a los pacientes que están enfermos con dengue mientras se encuentran en la fase de fiebre correspondientemente. ¿Vale? Y ahí citos es donde van a llegar ustedes por el día de hoy.